Y los rangos con los que hacemos open race, o los rangos preflop en general, en cualquier tipo de circunstancias, son fundamentales porque son las cartas con las que entramos a jugar una mano, son las decisiones que vamos a tener que tomar más veces. ¿Cuántas veces vamos a estar, no sé, en un river, en un pozo triveteado, multi-weight pot, por ejemplo? Una vez cada mes. Entonces, saber o no saber jugar ese river específicamente, por más que en el pozo haya 300 ciegas grandes, no nos va a hacer multimillonarios ni nos va a dejar en bancarrota. Ahora, decisiones preflop vamos a tener que tomar el 100% de las manos que nos repartan. A menos que nos hayamos ido al baño y nos repartan las cartas y nos saquen las cartas porque estamos ausentes, cada una y todas las veces que juguemos una mano vamos a tener que tomar una decisión preflop. Así que no hay en el mundo algo más importante que tomar buenas decisiones. Y esto es en parte como la vida, ¿sí? Nuestra selección de rangos preflop es lo que nos va a llevar a todo un desarrollo posterior de la mano, en el cual torcer el rumbo va a estar complicado, ¿se entiende? Es como la vida misma. Yo 3 carreras universitarias estudié y terminé siendo jugador profesional de póker. Imagínate si me hubiese dedicado a jugar al póker en el 95, creo que empecé a estudiar economía. Imagínate si en el año 95 hubiese empezado a estudiar póker en vez de economía. Y eso que yo estudié más horas póker que las 3 carreras universitarias juntas y los 2 idiomas que estudié juntos. Millones de horas estudiando póker y sin embargo podría haber estudiado más o podría haber sido mejor si desde el primer momento me dedicaba a esto y no intentaba seguir otro camino que no era el mío. La decisión es tuya. Podés seguir usando esas tablas, podés ganar plata, no te van a prohibir ganar plata. Al contrario, si vos sos medio bruto o si tenés una especie de problemita mental para tildarte, para concentrarte, para tomar decisiones, para pensar antes de apretar el botoncito, y bueno, por ahí seguir esas tablas y jugar como un robot para vos puntualmente es mucho más rentable que jugar como un ser humano que piense si tu proceso de pensamiento es una mierda. Ahora, si vos querés hacer realmente la diferencia, si te sentís capacitado desde el punto de vista emocional, intelectual, el uso de rangos dinámicos es una estrategia más explotativa que el GTO explotativo en sí mismo. Es la reina de las explotaciones, llamémoslo de una forma. Si no me querés dar ni un tronco de pelota y querés seguir jugando con esas tablas, do it. No te hagas problema, amigo. El 99% de los mortales o no usa un carajo de tablas y juega para el orto, o usa esas tablas. Y un montón de gente gana, el 5% más o menos. Y un montón de gente se llena de guita, menos del 1%. Pero no tengas problema, vos podés ser tranquilamente uno de esos cada 100 que hace un montón de dinero jugando así. ¿Por qué no? Esto es como es el fútbol, ¿viste? Los nenes ven a gente que juega al fútbol profesional y dicen, no, yo quiero jugar al fútbol profesional y ver el fútbol. ¿Y qué van a hacer? Número 9. Van todos, quieren ser delanteros. Y sí, a alguno les sale y termina siendo el 9 del Real Madrid, hermano, después. Olvídate que hay millones de nenes que se les rompe el sueño en pedazos. Ahora quieren ser todos Dibu Martínez, pero hace, no sé, 5 años atrás nadie quería ser arquero. ¿Cuál hubiese sido el mejor camino para ser jugador de fútbol profesional? Y ponerte unos guantes y ser arquero, hermano, porque a veces seguir el mismo camino que todos no es lo más adecuado. Y en este caso puntual estoy absolutamente seguro que jugar rangos dinámicos te puede llevar mucho más rápido, mucho más fácil y de manera mucho más segura o probable al éxito, que hacer lo mismo que hacen todos y esperar ser vos el iluminado. Viste que hay una especie de aforismo o frase hecha en el póker que dice que si en una mesa vos no podés detectar en los primeros 5 o 10 minutos quién es el fish, es porque el fish sos vos. Y yo voy a tomarme el atrevimiento de apropiarme de esa lógica de razonamiento por un minuto y voy a decir que en el mundo del póker el 99% de los jugadores no tienen ni la más puta idea de cómo jugar de la manera más rentable posible o ideal, entre comillas. Léase, son unos perros. Y si vos no has sido capaz a lo largo de tu vida de darte cuenta de esto, es porque vos también sos un perro, lamento decírtelo. Y si después de todas las explicaciones que te estoy dando, que te voy a estar dando en los siguientes, no sé, 100 videos, 20, 30 horas de grabación, seguís pensando igual, es porque vas a ser un perro toda tu vida. Y yo estoy absolutamente seguro que este es un mal marketing en pos de, no sé, juntar me gusta a mi video, seguidores en mi canal de YouTube o clientes para mi coaching.
¿Por qué? Porque estoy atacando de manera directa y sin ningún tipo de disimulo al 99% de los jugadores de póker. Y el 1% que yo considero que puedan llegar a jugar bien, ¿qué les puede importar mi video? Yo empecé a jugar al póker por cigarrillos, el póker de 5 cartas cerrados en el año 90 y pico. En el año 2002 o 2003 ya jugaba al póker online. Imagínate, son 20 años jugando al póker online. 15 años desde que ya ganaba plata. Más de 10 años como absolutamente profesional, que me retiré de mi profesión y me dediqué solamente al póker, como no sé, el 90% de mis ingresos vienen del póker. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque aún así yo considero que el póker no es un deporte mental. Hace 15 años, cuando empecé, yo era de los que defendía el póker como deporte mental, porque se veía claramente que la gente se lo tomaba en serio y que intentaba dominar la cabeza del rival. Y en esa época la gente tenía poquísimas herramientas. No estoy hablando de herramientas tecnológicas, que directamente no había ninguna, porque no existía ni el Pio Solver ni el Hold'em Manager, pero uno veía cómo la gente trataba de adueñarse de la mente ajena, como que había un metagame, ya fuera en vivo u online. El juego era mucho más personalizado, uno se acordaba del rival y generaba estrategias mentales con las pocas herramientas que había disponibles para estudiar, o casi nulas. Uno iba tratando de entender el juego y de mejorar, por supuesto para ganar plata, pero era una cuestión también de honor y era una cuestión también de satisfacción personal. Hoy en día es muy poca la gente que juega a esto, digamos, sobre todo online. En vivo puede ser que exista todavía un montón de gente, sobre todo mayor, que ame el juego por lo que es el juego en sí y que trate de entenderlo de un punto de vista humano. Pero básicamente el 99% de los jugadores regulares, profesionales o semiprofesionales o lo que vos quieras, hoy en día no lo toman como un deporte mental, lo toman como una timba, lo toman como esta mano gana 4 ciegas grandes cada 77.000 manos, all-in, y a la verga. Abrimos 28 ventanas y empezamos a tirar all-in para todos lados y que Dios ayude. ¿Cómo puede ser esto un deporte? Esto no puede ser jamás un deporte. Y bueno, yo justamente me aburrí de que esto sea una timba, me aburrí de yo sentarme a jugar en serio, a tomar un montón de decisiones súper acertadas y tener que estar conviviendo en todas las mesas de todos los torneos que juego con 8 jugadores que lo único que quieren es ir all-in para hacer fichas o perder y abrir otro. Y llega un momento, después de jugar 15 años al póker, ya está, ya gané lo que quería ganar, ya aprendí todo lo que quería aprender. Yo la verdad, en el contexto de hoy en día, me aburro muchísimo jugando, es decir, armando un plan. Hoy juego al póker y quedarme un día entero en mi casa a jugar torneos que duran, no sé, 10 horas y tomármelo súper en serio, porque yo sé que a lo largo de esas 10 horas voy a tener que chocar contra 100 personas que la están timbeando. Total, abren otro o hacen 75 recompras hasta que algún boludo lo descomponen en un all-in con as 2 off, hacen fichas y ahí capaz se ponen a jugar en serio, que cuando juegan en serio son iguales de horrible, pero no importa. Yo personalmente me aburrí de eso y es por eso que le estoy haciendo este curso, porque en realidad no tiene ninguna lógica ir a compartir todo tu conocimiento con el mundo. No tiene lógica si lo haces gratis, tampoco tiene lógica si lo haces por guita.